Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Hoy, la protagonista de este espacio del noticiero es la bioeconomía circular. Por ello, nos acompaña el profesor Enrique Tello, catedrático de la Facultad de Historia Económica de la Universidad de Barcelona. Él se encuentra en España y nos va a hablar sobre los sistemas agroindustriales. Bienvenido a Noticias del Agro, profesor. Sabemos que el cambio hacia una bioeconomía circular puede reducir esa dependencia de input externos. Pero para comenzar, ¿nos podría explicar qué es una bioeconomía circular? El concepto de economía o bioeconomía circular, que está abriéndose paso en muchos lugares del mundo, en Europa sin duda, pero no solo, también en Asia y en América Latina, creo, proviene de la ecología industrial y la idea básica es que para reducir el impacto ambiental de todas las actividades económicas es preciso concebirlas de forma circular y no lineal, en el sentido que los residuos o los subproductos que genera toda actividad deben poder volver a la tierra de donde hemos extraído los recursos naturales o las materias primas de salida, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea, cuando se aplica a los agroecosistemas, a los sistemas agrarios, básicamente significa que estamos hablando de biomasa, de productos biológicos, y por tanto podríamos hablar de bioeconomía circular más en particular. En cuanto a los sistemas agroindustriales que han tendido a adoptar una estructura demasiado lineal, ¿cómo se puede aplicar este método a los sistemas agroalimentarios? Claro, toda la cadena agroalimentaria proviene de los agroecosistemas, que en realidad son una transformación de los ecosistemas por el trabajo humano, por el trabajo de los campesinos, de los empresarios, de los trabajadores del campo. Entonces, a partir de estos agroecosistemas se generan unos flujos de biomasa, una parte de la cual es reintegrada directamente en los propios agroecosistemas a la naturaleza, otra parte sale, y entonces experimenta una serie de pérdidas en campo, pérdidas en las cadenas de distribución, pérdidas en los hogares, que significan faltas de eficiencia desde el punto de vista de satisfacer las necesidades alimentarias finales de la población. Entonces es ahí, en toda la cadena agroalimentaria, donde es necesario y posible pensar formas de introducir la idea de la bioeconomía circular para hacer reducir estas pérdidas y, sobre todo, para reintegrar a la naturaleza, a los suelos fértiles, a los agroecosistemas, las cantidades de biomasa y energía necesarias para mantener su buen estado ecológico. ¿Qué significa manejar las exportaciones agrarias como agroecosistemas? Pues significa entender que un agroecosistema en realidad sigue funcionando como un ecosistema, es decir, que la naturaleza sigue allí viva trabajando con nosotros y, por tanto, que en realidad cualquier explotación agraria coproduce con la naturaleza. Entonces, esto puede ser visto de varias maneras. Durante quizá las últimas generaciones y particularmente la penúltima generación, ha habido una cierta tendencia a pensar que el avance tecnológico y de la agronomía consistía en someter a la naturaleza, porque la naturaleza no era eficiente, era atrasada, no respondía a nuestras necesidades. Y esto ha generado impactos ambientales indeseables e indeseados y también pérdidas de eficiencia, porque cuando entendemos que en realidad la agricultura coproduce con la naturaleza, si el desarrollo técnico, el desarrollo de los sistemas de manejo, el cuidado del suelo se hace de formas y de los productos se hace de formas que colaboren con la naturaleza y la naturaleza colabore con nosotros, en realidad es cómo conseguiremos hacer avanzar esa bioeconomía más circular y más eficiente. Profesor, otra de las inquietudes sería el por qué es importante aumentar la diversidad de las cubiertas del suelo y la heterogeneidad de paisajes agrarios. Claro, fíjese que el paisaje, sobre todo cuando es un paisaje transformado, cultural, por la actividad humana,
es en realidad una expresión que adopta la manera como tratamos a la naturaleza. Y eso mismo nos dice que cuando un paisaje nos resulta atractivo o lo contrario, significa algo, porque en el fondo estamos mirando a la propia sociedad, a nuestra propia sociedad y cómo trata la naturaleza. Y los ecólogos del paisaje y los agroecólogos nos están enseñando a ver que en realidad esa nueva concepción agroecológica de la actividad agraria es capaz de producir unos paisajes agrarios, unos paisajes agroecológicos, donde de nuevo la vida puede florecer, precisamente porque se convierte en un aliado, en un coproductor con nosotros. Y entonces descubrimos, por ejemplo, que los agroecosistemas pueden albergar mucha biodiversidad, tanto en el suelo, cuando el suelo está vivo, como está muy vivo y se le retorna materia orgánica suficiente, como en las cubiertas diferenciadas, heterogéneas, diversas, de un paisaje complejo, donde, claro, nuestra actividad agrícola está generando una perturbación que expulsa, y eso queremos que ocurra, determinadas plantas y determinados animales que en aquel lugar, en aquel campo concreto, son un estorbo, son una competencia para nuestro cultivo. Pero si en otros retazos del paisaje estas poblaciones pueden encontrar refugio, entonces estos mosaicos heterogéneos de paisajes agrícolas complejos son capaces de retener esa biodiversidad en determinadas franjas de su propia estructura, y esa biodiversidad genera una serie de servicios ecosistémicos vitales para el propio agroecosistema, empezando obviamente por la polinización de los cultivos y del resto de vegetales, que es un servicio ecosistémico vital, pero además de esto genera una regulación de poblaciones de esos ecosistemas transformados. Y por tanto nos evita tener que emplear pesticidas o tantos pesticidas y herbicidas que tienen efectos indirectos indeseables y en realidad acaban en esa cadena lineal generando impactos degradantes. Por tanto, esa forma de entender los agroecosistemas y sus paisajes como un complejo de vida donde la vida se puede retener, entonces descubrimos que pueden jugar un papel muy importante incluso en la conservación de la biodiversidad, incluso en la conservación de la naturaleza. Pueden, por ejemplo, proporcionar un papel de corredores ecológicos a los espacios naturales protegidos, que son sin duda muy necesarios, pero no suficientes muchas veces para mantener un alto nivel de biodiversidad. Ya para finalizar, ¿nos podría decir qué papel tienen los consumidores en ese cambio hacia una bioeconomía agraria más circular? Antes hablábamos de que se trata de toda una larga cadena agroalimentaria que empieza en el campo, en el trabajo del campo, y termina en nuestras neveras, en nuestras cocinas y en nuestros hogares. Sin duda, los consumidores finales tenemos un papel en el sentido de demandar y consumir en el mercado productos más sustentables, pero para que eso sea posible es necesario que todas las cadenas de comercialización que están en medio entre nosotros y los productores también se sumen a este esfuerzo, generando, por ejemplo, a menudo cadenas más cortas, más cercanas entre productores y consumidores, que generen confianza a ambos dos, pero también formas de certificación de productos más sustentables, más agroecológicos, que den confianza al consumidor de que esos productos tienen un impacto ambiental mejor y por tanto los elija en el mercado, y den confianza al productor de que esos productos, incluso si a veces tienen cierta aminoración de la productividad en campo, en finca, que muchas veces se puede compensar por la reducción de la compra de insumos necesarios externos a la explotación para mantener una agricultura muy industrial, se decidan finalmente a dar el paso de avanzar hacia formas de cultivo y de manejo del territorio y de paisajes agrarios más sustentables. Agradecemos su participación y el haber compartido toda esta interesante información con nosotros. Las pantallas de Noticias del Agro están a su disposición si desea dirigirse a nuestros televidentes. Muchas gracias a Noticias del Agro por esta entrevista y su interés
por esta cuestión de hacer más sustentables nuestros sistemas agrarios y nuestros paisajes. Agradecidos. De esta manera marcamos una nueva pausa. Al regreso conoceremos cómo en Italia promueven una universidad para perros que busca trufas. Revisaremos distintos portales donde conoceremos cómo a través de ellos se cuentan noticias agrícolas. Y para cerrar, no se pierda el video sobre unos robots que cultivan verduras. Ya venimos. Italianos promueven universidad para los perros buscadores de trufas.